Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En un anterior video ya aprendimos a colocar pantallas finales para promocionar el contenido de nuestro canal de YouTube. Que por cierto, si alguien se perdió ese video, aquí se lo dejo. Ok, hoy aprenderemos a promocionar el contenido de nuestro canal mediante las tarjetas. Cuando digo contenido me refiero a los videos y a las listas de reproducción. Pero bueno, comencemos. Primero veremos cómo agregar tarjetas a un video que ya hemos subido a nuestro canal. Y después veremos cómo hacerlo en un video mientras este se está subiendo. Estamos en la página principal de YouTube. Damos clic en nuestra foto de perfil. Y luego en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Ya he subido muchos videos con trucos para aprender a usar y configurar un canal de YouTube. Por eso aquí les dejo una lista para que vean todos esos videos. Ok, ya estamos en YouTube Studio. Damos clic en videos para buscar el video al cual le vamos a agregar las tarjetas. Yo a modo de ejemplo lo voy a hacer con este. Nos situamos sobre el video y damos clic en detalles. Ahora aquí en detalles del video bajamos y pulsamos en el botón tarjetas. Se nos abrirá otra pestaña. Ahora sí, por favor presten mucha atención. Aquí tenemos la línea de tiempo para elegir en qué momento del video aparecerá cada tarjeta. A los 10 segundos, a los 30 segundos, al minuto. Y solamente podemos agregar un máximo de 5 tarjetas. Podemos dar clic aquí para reproducir y escoger el momento para poner una tarjeta. Supongamos que queremos que aparezca ahora. Pausamos el video, hacemos clic en agregar tarjeta. Ahora aquí en donde dice video o lista de reproducción, damos clic en crear y buscamos un video o una lista de reproducción. Ok, elegimos un video, damos clic sobre él. Si pulsamos aquí podremos escribir un mensaje personalizado y un texto del avance. Pero esto solo es opcional. En mi caso yo no voy a escribir nada. Ahora debemos dar clic en crear tarjeta. Hacemos clic aquí, damos a reproducir y como podemos ver la tarjeta ya aparece. También podemos agregar tarjetas situándonos directamente sobre el segundo o el minuto en que queramos que aparezca. Por ejemplo, si yo quiero agregar una que aparezca a los 50 segundos, doy clic aquí. Ahora en agregar tarjeta, crear y voy a agregar una lista de reproducción. Clic y luego en crear tarjeta. Ahora hacemos lo mismo que hace un momento, hacemos clic aquí, damos a reproducir y como podemos ver aquí está la tarjeta. Ahora aquí podemos ver que dice que se guardaron todos los cambios. Así que una vez que hayamos agregado todas las tarjetas, directamente cerramos esta ventana. Ahora bien, si queremos agregar tarjetas en un video mientras este se está subiendo,
Damos clic en crear, luego en subir video, pulsamos aquí, buscamos el video que vamos a subir, esperamos un momento hasta que se complete la subida. Ahora nos vamos a elementos del video. Aquí en donde dice agregar tarjetas, damos clic en agregar. Y seguimos los mismos pasos que hemos visto anteriormente. Por favor no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y compartir el video. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.